Historias del universo. Episodio 7. Purificando el corazón. La historia del rey Dhruva. El rey Utanapada tenía 2 esposas y un hijo en cada una. Un día estaba sentado en su trono y tenía en su regazo a uno de sus hijos. Entonces su otro hijo, llamado Dhruva, también quiso sentarse junto a su hermano, pero no podía, y tampoco el rey hizo lo posible para ayudarlo, de modo que la madrastra de Dhruva dijo con gran orgullo: Mi querido niño, es cierto que también eres hijo del rey, pero como no has nacido de mi vientre, no tienes derecho a sentarte en el trono ni en el regazo de tu padre. Pero si tanto deseas eso, entonces tendrás que adorar al Señor Supremo, realizar austeridades, morir y luego volver a nacer. Pero esa vez en mi vientre. Dhruva, golpeado por las duras palabras de su madrastra y viendo que su padre guardaba silencio sin protestar, salió inmediatamente del palacio y fue a ver a su madre. Ella le tomó en sus brazos y al escuchar lo sucedido, se sumió en un profundo dolor y llena de lágrimas en su rostro de loto, dijo: Querido hijo mío, nunca desees nada malo a los demás. Todo el que causa dolor a otros tiene que sufrirlo también en su persona. Yo ya estoy vieja y tu padre me considera peor que una sirvienta. Es cierto que has nacido del vientre de una mujer desgraciada. Mi querido niño, aunque las palabras de tu madrastra hayan sido crueles, lo que dijo es la verdad. Por lo tanto, si deseas sentarte en el mismo trono que tu hermanastro, debes ocuparte en adorar los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. Él es el único que puede calmar tu aflicción. Las instrucciones de Narada Muni. El niño, con determinación e inteligencia, abandonó el reino de su padre con la intención de emprender el servicio devocional. Las noticias llegaron al sabio Narada Muni, quien, entendiendo las actividades de Dhruva, quedó atónito y pensó: ¡Qué maravillosos son los hombres de familias guerreras! No pueden tolerar ni la más leve ofensa contra su prestigio. Luego se dirigió a Dhruva y le dijo: Mi querido muchacho, no eres más que un niño apegado a los juegos. ¿Por qué te afectas tanto por unas palabras contra tu honor? Esa clase de insatisfacción es otro aspecto de la energía ilusoria. En mi opinión, el servicio devocional no es para hombres corrientes, porque es tan difícil complacer al Señor que ni siquiera los grandes yogis pueden lograrlo. Olvida tu empeño. No vas a tener éxito. Es mejor que vuelvas a casa y cuando crezcas podrás hacerlo. Además, para emprender el servicio devocional, un verdadero devoto siempre se encuentra satisfecho ante la felicidad y la aflicción del mundo. Dhruva respondió: Muchas gracias por tus enseñanzas, pero estoy cubierto por la ignorancia. Y esa clase de filosofía no me llega al corazón, pues mi madrastra lo ha destrozado con sus crueles palabras. Oh sabio erudito, quiero ocupar una posición más gloriosa que
que cualquier otra jamás alcanzada por nadie en el universo. Yo te rogaría que por favor me aconsejes un sendero honesto que yo pudiera seguir para alcanzar el objetivo de mi vida. Narada Muni dijo: la instrucción que recibiste de tu madre es la adecuada. Debes absorberte por completo en el servicio devocional del Señor. Dirígete a orillas del río Yamuna y medita en la suprema personalidad de Dios cantando el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. De ese modo, pronto podrás ver a los seres humanos perfectos que vuelan sobre el cielo. Sigue el proceso del servicio devocional, demostrando seriedad y sinceridad, pues todo devoto que ambicione el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, obtendrá esos resultados por seguir estos pasos. Narada Muni visita al rey. Narada Muni hizo una visita al palacio, y cuando llegó vio que el rey se encontraba triste, acongojado y marchito. Entonces Narada Muni preguntó: ¿qué ocurre? ¿Tienes dificultades en la administración de tu reino? El rey contestó: debido a estar dominado por una mujer, tengo el corazón tan duro que mandé a mi hijo de 5 años al destierro, a pesar de ser una gran alma y un gran devoto. ¿En qué situación se encontrará? Tal vez está desamparado en el bosque y fue atacado por lobos hambrientos. Narada Muni dijo: mi querido rey, aunque tú no lo sepas, la fama de tu hijo ya es bien conocida en todo el mundo. El que se ocupa en el servicio devocional en cualquier parte del universo nunca se encuentra desamparado. Tu hijo es alguien muy competente. Dentro de poco él regresará y gracias a él tu fama se difundirá por todo el mundo. La bendición de la suprema personalidad de Dios. Dhruva, por seguir las órdenes de su maestro espiritual, Narada Muni, en el lapso de 6 meses pudo ver al Señor Supremo en su corazón. Que era tan brillante como un relámpago. De pronto, aquella forma desapareció. Y siendo perturbado, abrió los ojos y pudo ver ante él a la personalidad suprema. Sintiendo éxtasis espiritual, lo miró intensamente. El niño quería ofrecer oraciones, pero por tener solo 5 años, no tenía el conocimiento suficiente. Entonces, el Señor, para complacer su deseo, le tocó la frente con su caracola. Para otorgarle inteligencia trascendental. Y Dhruva dijo: Oh Señor ilimitado, por favor, bendíceme para tener siempre la asociación de grandes devotos, pues así como las olas de un río fluyen constantemente,
Ellos siempre están ocupados en tu servicio trascendental. Estoy seguro que el proceso del servicio devocional me permitirá atravesar el océano de existencia material. Y me será muy fácil, pues me estoy volviendo loco por escuchar acerca de tus trascendentales cualidades y pasatiempos que existen eternamente. Krishna dijo: Yo sé la razón por la cual te sometiste a severas austeridades y conozco el deseo que tienes en tu corazón. Aunque es muy ambicioso y difícil de cumplir, te mostraré mi favor haciendo que se cumpla. Primero ocuparás el trono de tu padre, luego que él se retire, y nunca envejecerás. Después reinarás el planeta llamada Estrella Polar, que continúa existiendo incluso después de la disolución universal. Y después de disfrutar de las bendiciones de la felicidad material en esta vida, podrás recordarme en el momento de la muerte y alcanzarás mi morada suprema. En una fecha futura, a tu hermanastro lo matarán en el bosque y tu madrastra irá a buscarle, pero morirá presa de las llamas de un incendio. Al inicio, Dhruva se acercó al Señor para pedirle opulencia material. Pero luego de alcanzar la iluminación espiritual, se avergonzó y, teniendo el corazón purificado, le pidió al Señor tener la asociación de los devotos para cruzar el océano de la existencia material. Sin embargo, la personalidad de Dios le bendijo para que realice el servicio devocional puro en medio de toda la opulencia material. De regreso al palacio. Cuando el rey escuchó que su hijo venía de regreso, fue como si volviera a la vida. Emocionado por aquellas noticias, de inmediato partió acompañado de 2 esposas, ministros, sabios y fuerza militar. Al paso del desfile se escuchaban auspiciosos sonidos de caracolas, timbales, flautas y el canto de mantras védicos que indicaban toda buena fortuna. Al ver a Dhruva a la altura de un bosquecillo, el rey, llevado del amor y el afecto, se adelantó para abrazar al hijo que había perdido hacía tanto tiempo. El rey, con la respiración muy agitada, le estrechó entre sus brazos y vio cumplido su deseo. Pero su hijo no era el mismo de antes. Debido al avance espiritual, estaba completamente santificado, pues había sido tocado por los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. Dhruva, cuando estuvo a punto de dar reverencias a su madrastra, ella se levantó y, estrechándole entre sus brazos, dijo: Mi querido niño, que tengas larga vida. Cuando la madre de Dhruva abrazó el tierno cuerpo de su hijo, quien le era más querido que su propia vida, olvidó todos los pesares materiales. Así como el agua fluye hacia abajo por naturaleza, las entidades vivientes honran a la persona que, por su relación amistosa con la Suprema Personalidad de Dios, tiene cualidades trascendentales.
la coronación. Dhruva vivió con su padre, quien le cuidó con especial atención y le permitió vivir como los semidioses en sus palacios de los sistemas planetarios superiores. Los muros que lo rodeaban eran de mármol, con muchos relieves hechos de zafiro y piedras preciosas, que representaban a hermosas mujeres con lámparas de joyas brillantes en las manos. Cuando el rey, tras la debida consideración, vio que su hijo tenía la madurez adecuada para hacerse cargo del reino, coronó a Dhruva como emperador del planeta Tierra.